Amados, si hemos estado hablando de las riquezas de la gracia de Dios. Beloved, we've been speaking about the riches of the grace of God. Hemos estado hablando de cuán manera nos ha bendecido Dios con toda bendición espiritual en los lugares We've been celestiales. speaking about how much the Lord has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Si usted ha estado leyendo este capítulo de Efesios, esos 14 versículos, If you've been reading this first chapter of the book of Ephesians, the first 14 verses, si usted lo ha leído, escudriñándolo, mire, solamente no le estoy hablando que se meta, que se sumerja en una revelación. and I've been speaking to you not only to read it, but scrutinize it and study it deeply. Solamente que lo lea de una manera I'm comprensiva. just asking for you to read it in an understanding way. En esos 14 versículos usted puede ver cuán bendecido es usted. In those 14 verses, you will be able to see how blessed you are. Y de gratis, And it's for free, sin hacer nada, without doing anything for porque a it, Dios le plació. because it pleased God. Si usted llegara a entender de verdad cuán bendecidos somos, If you would get to understand how blessed you truly are, de verdad que usted le iba a creer a Dios en todo. you would truly believe God in all Y things. de verdad que usted iba a amarlo con toda su alma, y con toda su mente y con todas sus And you would fuerzas. truly love Him with all of your soul, with all of your mind, and with all of your strength. Ahí se comprenden las riquezas de la gracia de Dios para con nosotros. There we understand the riches of the grace of God on our behalf. Usted es un hombre bendecido de Dios. You are a man that is blessed by God. Usted es una mujer bendecida de Dios. You're a woman that is blessed by Yo God. soy una mujer bendecida de Dios I am a man that is blessed by God, por pura gracia. by pure grace. Hoy estamos viviendo un tiempo Today we're living in times donde la gente ha perdido la fe de que esta vida en esta tierra no tiene ningún sentido. that people have lost their faith. They think that life and this time on this earth has no meaning. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, But us, the church of Jesus Christ, nosotros sabemos we know y estamos and convencidos we are convinced que en esta that tierra, on this earth, en este tiempo, at this time, se está desarrollando el propósito eterno de Dios, the eternal purpose of God is developing and taking place, que tiene como finalidad and whose end is reunir todas las cosas que estén en Cristo, así las que están en los cielos como las que están to en la unite tierra. all things in Christ, of the things that are in heaven on those that are on earth. Se está desarrollando el propósito eterno de Dios ahora sobre la tierra. The eternal purpose of God is taking place now on earth Por nuestra nueva posición en Cristo. by our new position in Christ. Escuche, nuestra posición en Listen, Cristo, our position in Christ, donde hemos sido redimidos, where we've been redeemed, donde hemos sido perdonados, where we've been forgiven, donde hemos sido hechos hijos de Dios. where we've been made children of Al God. entrar en esa posición en Cristo, As we are in that position in Christ, hemos entrado al propósito eterno de we have Dios. entered into the eternal purpose of God. Recuerde Remember que Dios nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales desde antes de la fundación del mundo en that Cristo. God blesses us with all types of spiritual blessing from before the foundation of the world in Christ. Nos escogió en Cristo He chose us in Christ. y por puro afecto de su voluntad nos predestinó a ser hijos suyos adoptados por medio de Jesucristo. And by the good pleasure of His will, He predestined us to be adopted as children of His through Christ. Nos hizo aceptos en el amado. He made us accepted in the beloved. En él nos redimió y nos dio perdón de pecados, In Him, He redeemed us and gave us forgiveness of sins, según las riquezas de su gracia. according to the riches of His grace. Y ahora viene el versículo 8. And now comes verse 8. Póngale atención. Pay attention. El 7 dice, según las riquezas de su gracia, Verse 7 says, according to the riches of His grace, dice, la cual hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. which He made overabound in all wisdom and understanding.
De acuerdo a las riquezas de su gracia, Dios hizo sobreabundar. According to the riches of his grace, he made to overabound. Demuestra un gesto excesivo, sobreabundar, más que abundancia. It shows an excessive gesture, which is more than abundance, but overabundance. En toda sabiduría e In inteligencia. all wisdom and intelligence or understanding. Sabiduría e inteligencia, dos bendiciones que recibimos por medio de Jesucristo. Wisdom and understanding are two blessings we receive in Jesus Christ. Sabiduría. Wisdom. En una manera bien simple les voy a describir algo bien profundo. In a very simple way, I'm going to describe something very deep, very profound. Sabiduría Wisdom es ver y conocer la verdad. is to see and to know the truth. Es ver y saber qué hacer. Is to see and to know what to do. Todavía no es hacerlo, es ver y saber qué hacer. It's not just not doing it yet, but see and know what to do. Sabiduría es saber las respuestas a todos los problemas de la vida y de la muerte. Wisdom is knowing all the answers to all the questions of life and death and all problems. Los problemas de Dios y el hombre, The problems of God and man, del bien y del mal, of good and evil, de las cosas profundas de Dios y el universo. to the profound things of God and the universe. Es saber todas estas respuestas. Is to know all of these Es answers. ver la verdad de todas ellas, Is to see the truth of all of these. pero desde el punto de vista de But Dios, from God's point of view. de acuerdo a Dios, According to God. no de acuerdo a nosotros, Not according to us. de acuerdo a Dios. According to God. Para usted saber qué es verdad, For you to know what truth no te is, fíes en tu propia opinión. don't trust your No own te fíes opinion. en tus propios Don't conceptos. trust your own concepts. Míralo desde el punto de vista de Dios. Look at things from God's point of view. Muy fácil. It's very easy. Lo primero, The first júzgalo por la palabra. Judge it by the word of Su God. palabra es verdad. His word is truth. Júzgalo por la naturaleza y el carácter de Dios. Judge it by the nature and the character of God. Tú sabrás qué es verdad. And then you will know if it is true. La palabra de Dios dice The word of God que el says principio de la sabiduría that the beginning of wisdom es el temor a Jehová. is the fear of the Lord. Cuando tú te haces sabios en tus propias When opiniones you become wise in your own opinion y no tomas en cuenta el punto de vista de Dios, and you don't take into account God's point of view, ¿qué dice Dios what does God sobre lo que es verdad? what God says about what is true? No le estás temiendo a You're not Dios. fearing God. Esta es sabiduría. This is wisdom. Mira las cosas desde el punto de vista de To Dios. see things from God's point of view. Inteligencia. Intelligence. La inteligencia es aplicar la sabiduría, Intelligence is to apply, es llevar a cabo Wisdom. esa verdad. is to take that truth and fulfill it or act upon it. La sabiduría me deja ver y conocer qué es verdad. Wisdom lets me see and understand and get to know what truth is. Y la inteligencia me induce a vivir esa verdad. And intelligence propels me to live that truth. La inteligencia me induce a hacer lo que es verdad, a creer esa verdad de Dios. Intelligence propels me to believe and to live that truth. Por eso la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. That is why intelligence is the knowledge of the Most Holy. Porque el que conoce al Santísimo Because he that knows the Most Holy sabe que su verdad es lo mejor de hacer. knows that his truth is the best thing to do. Sabe que el que sabe cómo son las cosas y lo que más conviene es él. He understands that the one that knows things best and what is more convenient is him. Y aunque esa verdad yo no la entienda, And even if I don't understand that aunque truth, no le vea lógica, even I don't find basta logic que in es it, la verdad de Dios. it's enough that it's the truth of God. Esa es la que conviene, esa es la que That- hay que hacer. That is the convenient one, and that is the one that I have to follow. Sabiduría e inteligencia Wisdom and intelligence. utilizó Dios para lograr los fines que él deseaba. God used to fulfill the ends that he desired.
El Evangelio de Dios the gospel of God, contiene toda la sabiduría y la inteligencia posible contains all the wisdom and intelligence possible en oposición in a la opposition jactancia de los incrédulos to the boasting of those y de unbelievers los falsos and the maestros false teachers que atribuyen sabiduría a sus propias that enseñanzas. attribute wisdom to their own teachings. Dios prende a los sabios en su propia sabiduría. God catches and holds the wise in their own wisdom. La palabra de Dios dice The word of God says que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. that the foolishness of God is wiser than the wise things of men. Lo débil de Dios es más fuerte que los The hombres. weak things of God is stronger than the men's strength. La verdad de Dios The truth of God nos puede parecer algo insensato. might seem something foolish. No es que Dios tenga nada insensato. It's not that God has anything A la foolish in mente him. humana, To the human mind, bastante escasa y finita, which is very limited, nos puede parecer insensato. it might seem foolish to us. Pero eso que de Dios a ti te parece insensato But that which seems to you as foolish from God es más sabio que tu sabiduría. is wiser than your own Es wisdom. solamente que no entiendes la mente de It's Dios. just that you don't understand the mind of God. Sabiduría e inteligencia Wisdom and intelligence. sobreabundó sobre It's nosotros. overabound over us. Gracias a la riqueza de su gracia. Thanks to the riches of His grace. Y continúa diciendo, dándonos a And conocer He continues saying, making it known to us, el misterio de su voluntad, the mystery of His will, según su beneplácito, according to His good en el pleasure, cual se había propuesto en sí in mismo which He purposed unto Himself reunir todas las cosas en Cristo, to unite all things in en el Christ, cumplimiento de la dispensación de los in tiempos, the fulfillment of the dispensation of time, así las que están en los cielos como las que están en la the tierra. things that are on heaven and also those that are on earth. Por la riqueza de su gracia derramó sobre nosotros sabiduría e inteligencia, By the riches of His grace, He poured upon us wisdom and intelligence. y nos da a conocer And He makes it known to us el misterio de su voluntad. the mystery of His will. Algo que su misterio es algo que ha estado oculto. Something that is a mystery is something that has been covered or hidden. Fíjese, de su voluntad, en la voluntad de Dios había algo que Él dejó oculto. Look carefully. In the will of God, there was something that He hid Himself, Para ser revelado un día cuando el hombre tuviese preparado para entenderlo. to be revealed one day when man was prepared to understand it. Tenía que llegar un día One day had to come donde el hombre pudiera volver a ser un ser espiritual, when man will be able to be a spiritual being para que again, pudiera entender las cosas profundas de Dios, so we might be able to understand the profound things of God, para que pudiera entender las cosas espirituales que el hombre natural no puede so he will be entender. able to understand the spiritual things that the natural man cannot understand. Entonces había un día donde Dios iba a revelar ese misterio. Therefore, there was going to be one day when God was going to reveal that mystery. Y ese misterio está revelado ahí mismo, en el versículo 10. And that mystery is revealed right there in verse 10. Dice que se había propuesto en sí mismo reunir en Cristo, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. It says that He had purposed on Himself to unite in Christ all things in the dispensation of the fulfillment of time, all things that are on earth and on heaven and on the earth. El misterio, Él se propuso en sí mismo que un día iba a reunir todas las cosas en Cristo nuevamente. The mystery was that He purposed upon Himself that He was going to unite in Christ all things one day. Dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. In the dispensation of the fulfillment of time.
Estos son tiempos deliberadamente señalados por Dios. These are times that have been deliberately pointed out by God. Son tiempos señalados de antemano para cumplir su voluntad. Algo que Él hizo como en una especie de plan. Times that have been pointed out from before the foundation of the world, like to fulfill this time, something that has been like set apart from the beginning. Por ejemplo, él tenía la solución para el pecado. For example, he had the solution for sin already. Jesucristo. Jesus Christ. Pero dice Gálatas 4:4 But Galatians 4:4 que says cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, that when the fulfillment of time came, fíjese, la solución él la tenía desde antes de la fundación del look mundo. carefully, he had the solution from before the foundation of the world. Mire todo lo que sucedió, el antiguo pacto, todo lo que sucedió hasta el nuevo pacto. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Just notice all the things that occurred during the old covenant and then the new covenant until the fulfillment of time came. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a todos los que estaban bajo la ley. God sent his son, born of a woman and born under the law, to redeem all those that were under A the fin law, de que fuésemos adoptados hijos de Dios. so that we would be adopted children of God. Ve, ahí hubo ya un cumplimiento del tiempo. Right there was a fulfillment of time. Más adelante, Furthermore, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, when the pouring out of the Holy Ghost came on the day of Pentecost, voy ahí al lazo grande, no, ese es el cumplimiento de otro I'm tiempo. going to take big steps. That was the fulfillment of another time. Había que esperar que Jesús ejerciera su ministerio, He had to wait until Jesus Christ went through his que ministry. fuera muerto, crucificado, sepultado, resucitado, He would die, be buried, or resurrected, ascendido a los cielos, ascend to heaven, allí glorificado, and be glorified para there. recibir la promesa del So he Padre, could receive the promise of the el Father, Espíritu Santo, y derramarlo sobre la who is the iglesia. Holy Spirit, and pour it out upon the Este church. es otro tiempo. That is another time. Luego, la iglesia militante ya comienza la iglesia militante allí después de Then Pentecostés. the militant church begins after that. Una iglesia ahora constituida por judíos y gentiles que creen en Jesucristo. A church that is made up by Jews and Gentiles who all believe in Jesus Christ. Este es un tiempo, también un cumplimiento de tiempo donde Dios, conforme a su palabra, de todas las naciones va a tomar pueblo para su nombre. This is also another fulfillment that, according to his word, that from all the nations he's going to take out a people to his name. Es el tiempo donde Dios está tratando con los gentiles It is a también. time that God is also dealing with the Gentiles. Pero cuando se cumpla la plenitud del número de los gentiles, But when the fulfillment of the number of the Gentiles comes, cuando llega el cumplimiento de ese when tiempo, the fulfillment of that time comes, el Señor viene a levantar su iglesia. Es el rapto, the Lord is going to come and rapture his church. es el cumplimiento de otro It's the tiempo. fulfillment of another time. Y después del rapto Dios vuelve a tratar con And Israel. after the rapture, the Lord is going to deal with Israel again. El cumplimiento de otro That's the tiempo. fulfillment of another time. De esa misma manera, In that same way, la última verdad acerca de la voluntad de Dios, the last truth about the escuche, will of God, la listen última carefully. verdad acerca de la voluntad de The Dios, last will about the last truth about the will of God, de reunir en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, también se van a to cumplir. unite in Christ all things, those that are on heaven and those that are on earth, will also come to pass. Amados, en resumen, el apóstol nos está diciendo acá Beloved, just as a conclusion or as a resume, the apostle is telling en us estos right dos here, versículos 9 y 10 and these two verses 9 and 10, que Dios tenía un propósito that God had a purpose y un plan para este mundo, and a plan for this world, y que es su satisfacción de Él, and it is His own es satisfaction, su placer de Dios, de it is Él, God's own good por el pleasure, beneplácito de su for voluntad, the good pleasure of His own will, para la gloria de su propio glory nombre, of His own name, Él mismo llevarlo a cabo. He Himself. También podemos ver en estos dos We can versículos also see in these two verses que hay una gran that división. there's a great division.
La necesidad, el que Dios quiera unir las cosas que están en la tierra y en los cielos, señala que hay una división. The need that there is for God to point out that those things that are in heaven and on earth have to be united points out that there is actually a division. Y el hecho de que Dios a través de todos los siglos vaya encaminando su propósito para reunir estas divisiones nos deja ver a nosotros qué horrible es esta división. And also for us to see that from the beginning of time, God throughout has been fulfilling this purpose to unite the things in heaven and on earth, shows us how horrible this division actually is. Pero estos versículos también nos dejan ver que va a haber una consumación. But these verses also show us that there's going to be a fulfillment. Que va a llegar al clímax de la historia. That the climax of history will come. Donde todo volverá a unificarse. Where everything will be united donde again. Todo volverá a armonizar. Where everything was going to be harmonized in harmony again. Un nuevo orden donde todo entrará en una paz. Where a new order where everything will enter into a peace. Bajo una sola autoridad. Under only one sole de Jesucristo como cabeza. As Jesus Christ de todas las cosas de los cielos. That all things de todas las cosas de la tierra. All things on y Él y solamente Él and he and será el objeto de toda la adoración universal. Be the object and the focus la historia está en las manos de Dios. The history is in the hands of God. Aleluya. Entonces sí hay un propósito. So there is a purpose para esta vida aquí en la tierra. For this life here on earth. El apóstol continúa diciendo. The apostle continues saying. Más bendiciones todavía. Even more blessings. En él también tuvimos herencia. In him we also have inheritance. Habiendo sido predestinados. Having been predestined. Conforme a aquel que hace todas las cosas. According to him that does all things. Según el designio de su voluntad. According to his own will. En él también tuvimos herencia. In him we also have inheritance. En Cristo tenemos herencia. We have inheritance in Christ. Una herencia que nos es entregada en dos partes. An inheritance that is given to us in two parts. Una que es la presente. One which is the present. Y una futura que es la gloria. And one that is future. La gloria futura. Which is the future glory. Escucha, iglesia. Listen, church. No hay ninguna razón. There is no reason para dudar to doubt que todas las bendiciones, las presentes y las futuras, son nuestras. That all the blessings, those present and those future, are ours. Tenemos que creerle a Dios. We must believe God. No hay ninguna razón. There is no reason para dudar to doubt que el plan que Dios tiene para nuestras vidas nos asegura el futuro. That the plan that God has for our lives assures our future. ¿Usted sabe por qué? Do you know why? Porque ya Dios nos predestinó a esa herencia. Because God already predestined us for that inheritance. El apóstol dice, en él tuvimos herencia. The apostle says in him we had inheritance. Habiendo sido predestinados. Having been predestined. ¿Se recuerda la enseñanza de predestinados? Do you remember the teaching on predestined? En la elección, Dios escoge un pueblo en Cristo. In election, God chooses a people in Christ. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres parte de ese pueblo escogido en Cristo. When you come to Christ, you come to be a part of that people that was chosen in Christ. En la predestinación, Dios preordenó el destino de ese pueblo. And in that predestination, God foreordained the destiny of that people. Él dijo todo lo que él iba a hacer con ese pueblo. He said all the things that he was going to do with those people. En la elección somos escogidos en Cristo. In election we are chosen in Christ. El versículo 4, versículo 5 dice que somos predestinados. Él nos predestinó. That was verse 4. Now verse 5 says that we are a ser hijos suyos por adopción. To be children of his by adoption. La consecuencia de esta adopción de ser hijos. Now the consequence of this adoption of becoming children nos hace herederos. Makes us inheritors. En la parte 3 de esta serie, in part 3 of the series, está todo explicado. All these things have been explained. Entonces, tuvimos herencia. So we have inheritance.
conforme al propósito according to the purpose del que hace todas las cosas, of he that does all things según el designio de su voluntad. according to the design of his own will. Aquí tenemos tres palabras Here we have three words, importantes y de Important bendición words. para nosotros. and they're very of blessing to us. El propósito de Dios, The purpose of God, su designio, propósito, designio his purpose, his y design, voluntad. and will, Recuerde, conforme a su propósito, according to his purpose, según el designio de su voluntad. according to the counsel of his will. ¿Qué significa aquí el propósito? What does purpose mean here? El propósito fue la meta que Dios se trazó a realizar. The purpose Meta. was the goal that God had purposed to reach. Su designio, el designio, His counsel, designio o his consejo counsel es el plan is the plan que él elaboró para realizar la meta, para lograr la that he meta. elaborated to be able to reach that goal. Y de acuerdo al designio de su voluntad. And the counsel of his will. Y su voluntad And his will es la libre y is- soberana determinación is de the Dios free and sovereign determination of God de desear un to propósito desire a y purpose decidir el plan mediante el cual lo va a realizar. and to decide what the plan by which he's going to fulfill that purpose is. En otras palabras, In entonces, other words, entendemos So we'll understand que la voluntad de Dios, that the will of God, su voluntad, él en su determinó libremente he freely determined y soberanamente and sovereignly bendecirnos con toda clase de bendición espiritual To bless us en los lugares celestes en to Cristo. bless us with all types of spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Él decidió libremente adoptarnos como sus He hijos. freely decided to adopt us as his children. En su voluntad nació aceptarnos en el amado. It came out from his own will to make us accepted in the beloved. Él determinó libremente redimirnos, perdonarnos. He freely determined to redeem and forgive us. Él determinó libremente darnos sabiduría, inteligencia. He freely determined to give us wisdom and intelligence. Él determinó He libremente freely determined darnos herencia, to give us la gloria inheritance, futura. the future glory. Según el designio ahora, vamos a ver cuál fue el designio ahora de su voluntad, According cuál fue to el the plan. counsel, let's see what was the plan. ¿Cuál fue el plan? What was the ¿De plan? qué manera él nos iba a dar todo esto? In what way was he going to give us all these Su things? voluntad era darnos todas estas His will bendiciones. was to give us all these blessings. Y el designio de su voluntad, lo que nació de su And the- voluntad, también nace su designio, el consejo de su voluntad. And the counsel of his will also was born out of him. The counsel of his will Fue dárnoslos gratuitamente. was to give us freely, Dárnoslos por to give gracia. it to us by grace, Por las riquezas de su gracia. by the riches of his grace, Para traer gloria a su santo y bendito to bring nombre. glory to his holy and blessed Nosotros name. somos parte de un propósito mucho más extenso. We are part of a more extensive Nosotros purpose. somos parte de un propósito de Dios que cubre todo el universo. We are part of a purpose of God that covers all the universe. Incluye todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra y en el It infierno. includes all things that are on heaven and on earth and even in hell. Tanto las pasadas, las presentes o las futuras. All those, past, present, and future as well. Incluye a los creyentes, incluye a los no It creyentes. includes the believers and the non-believers. Incluye las cosas visibles, las cosas It invisibles. includes the visible and invisible Incluye a los things. ángeles, incluye a los It demonios. includes the angels, Incluye and todo. includes the demons, includes everything. Y a aquel And he que amó a su pueblo that loved his hasta people hacerlo sus hijos, up to the point to make him his children, terminará la obra que will comenzó. finish the work he began. Ese fue su designio y el propósito. That was his counsel, the purpose. El propósito The purpose. a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. To the end that we may be for the praise of Aleluya. his glory. Aleluya. Todo cuanto Dios hace Everything that God es does para alabanza de su gloria. for the praise of his glory. Todo lo que podamos ser, Everything that we might todo lo que be. podamos tener, Everything that we might todo lo que have. podamos hacer, Everything we might do. lo recibimos de Dios. We receive it from No hay God. lugar para There jactancia. is no place for boasting. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Todo para alabanza
alabanza de su everything for gloria. the praise of His glory. Y dice el apóstol, And the apostle says, a nosotros primeramente lo que esperábamos en Cristo, refiriéndose a él y a los judíos. first to us who are waiting for Christ, referring to Him and the Jews. Pero entonces le dice a los efesios, a los gentiles, But then he says to the Ephesians, the Gentiles, en él también vosotros, in Him also you, habiendo oído having y heard creído la palabra de and verdad, believed the word of truth, el evangelio de vuestra the gospel of salvación, your salvation, y habiendo creído en and él, having believed it, fuiste sellados con el Espíritu you were Santo de la promesa, sealed by the Holy Spirit of promise. que es las arras That is the de nuestra herencia, guarantee of the inheritance hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza until the de redemption su of the gloria. purchased possession for the praise of His name. Amén. Entonces él le dice a los gentiles y hoy nos habla a So He nosotros, tells the Gentiles, He's now talking to us. porque nosotros hoy somos la iglesia de Cristo, Because today we are the church of pero Christ, éramos gentiles. but we were Gentiles. En él también vosotros, In Him also you, habiendo oído y creído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación. having heard and believed the word of truth, is the gospel of your salvation. Dos palabras importantes: Two important words. oír Hear y creer and believe la palabra de verdad, the word of la truth, palabra de Dios. the word of God. Oír, To hear, hay que oír you have to y hear creer. and believe. Hay dos maneras en que el hombre oye. There are two ways that man can hear. Hay una manera de oír There is a way of hearing donde el hombre se torna inmune that man becomes immune a la predicación de la palabra to the preaching of the word, y se endurece el and corazón. his heart becomes hard. Es como que usted esté escuchando consistentemente un martillo, pácata, 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 pácata. Llega un momento que tú estás sordo y ya ni oyes. It's like when you're hearing a Amen. hammer just hitting bam, 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 all of a sudden you become deaf. Sabes que es verdad, You know that it's the pero ni truth, te inmutas. but you're immune Se to it. endurece el corazón. Your heart becomes Lo más hardened. terrible que le puede pasar a un hombre The most terrible thing that can happen es to a man escuchar la verdad de is Dios, to hear the truth escuchar of la God, palabra to de hear Dios the word of God, e inmunizarte, and become que se te endurezca el immune, corazón, that your heart becomes que no le hard, temas a that you Dios. don't fear God. Hay otra manera de There's oír. another manner of hearing. Hay otra manera donde la persona te está escuchando la verdad de There's Dios. another way to the person that is hearing the truth of God, Está escuchando la palabra de is Dios hearing the word of God, y comienza a sentir una sensación de gozo and begins to feel a sensation of joy y una sensación de and a paz. sensation of peace. Y dice, ay, qué lindo. He says, how beautiful. Y dicen hasta, ay, es verdad. And all of a sudden you say, it's true. Y se emocionan, And you become emotional, pero no lo toman en but you serio. don't take it seriously. No toman una You decisión. don't make a decision. Tampoco le temen a Dios. You don't fear God either. Pero de los efesios, But of the Ephesians, dice el apóstol the Pablo, Apostle Paul ellos says oyeron they y heard creyeron. and believed. Es obvio que tomaron una It decisión is por obvious Cristo. that they made a decision for Christ. Porque dice, y fuisteis sellados Because he says, and you were sealed por el Espíritu Santo de la promesa. by the Holy Spirit of promise. Pero hay que oír But you must hear y hay que creerle a and you Dios. must believe God. Por el Espíritu Santo de la promesa. By the Holy Spirit of promise. Un sello en la antigüedad In antiquity, a seal se utilizaba para diferentes razones. was used for different reasons. Podía ser para autenticar, garantizar la autenticidad de un It documento. would be to guarantee the authenticity of a document. Podía ser también como señal de posesión. It could also Lo que be tenía el sello es mío. it could be also a sign of ownership. When you put a seal on it, that is mine. Y también para protección. And it could also be for protection. El Espíritu Santo cumple estas tres The funciones, estos Holy tres Spirit propósitos. fulfills all three of these purposes. El Espíritu Santo garantiza que somos auténticos hijos de Dios. The Holy Spirit guarantees that we are authentic
children of God. Él no solamente da testimonio a mi espíritu de que soy hija de Dios, He not only gives testimony to my spirit that I'm a child of God, sino que Él garantiza la autenticidad de ello. but He also guarantees the authenticity of it. El Espíritu Santo es el sello de Dios en nuestras vidas, de que le pertenecemos The a Él. Holy Spirit of God is the seal of God that we belong to Him. El diablo conoce el sello de Dios en nuestras The vidas. devil recognizes the seal of God in our El diablo lives. sabe los que están sellados porque le pertenecen a The Dios. devil knows those that are sealed because they belong to God. El Espíritu Santo autentifica que somos legítimamente suyos delante del diablo, del mundo y de los hombres. The Holy Spirit gives the authenticity proof that we are God's before men, the demons, and everything else. Usted puede atravesar la peor calle, usted puede atravesar por el infierno mismo y los demonios dicen, esa está sellada You can go con el through the Espíritu world de street, Dios, the demons will be pertenece able a to bring Dios, out that no la demon. puedo tocar. Is sealed by God, and because he belongs to God, I cannot touch him. El apóstol dijo un The día, apostle said one el mundo day, entero está bajo el maligno, the whole world is under the evil one, pero a nosotros no nos puede tocar. but he cannot touch us. Tenemos el sello de We Dios, have the seal of God. pertenecemos a Dios, We belong to es de God. posesión. We are his possession. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de And Él. all those that do not have the Spirit of Christ do not belong to El him. diablo conoce, él sabe los auténticos. The devil knows, he knows the ones that are Él authentic. sabe. He knows. Hubo una vez, nos dice el Hechos de los Apóstoles, Acts of the Apostle tells us that once andaban unos exorcistas de esos ambulantes por la calle. Some those, En el capítulo 19. some walking exorcists were walking around, as Acts 19. Y 7 hermanos hijos de Seba, un principal de los sacerdotes, And 7 brothers, children of Seba, who was one of the main priests, quisieron sacar al demonio a uno allí en una casa. wanted to cast out a demon in a house of Y somebody. le dijo, te conjuro por ese Jesús que predica Pablo. And they say, I tell you, in the name of that Jesus that Paul preaches. Esos no tenían el sello. Those did not have the Y el seal. diablo le fue arriba y los despifarró y los And- desnudó y tuvieron que salir And corriendo. the devil just jumped on them. He tore their clothes and they had to run out. El for their diablo le lives. dijo, a Jesús conozco y a Pablo yo sé quién es y ustedes quiénes son. The devil told them, I know Jesus. Aleluya. But who El are you? diablo sabe los que son The auténticos. devil knows those El that diablo are authentic. conoce los que son The devil auténticos. knows the authentic seal. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. 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 Entonces el Espíritu Santo autentifica So the Holy que Spirit somos hijos de Dios. Que somos hijos that de we are Dios. children of El God. Espíritu Santo es garantía que somos posesión de The Dios. Holy Spirit is the guarantee that we are God's possession Y también nos protege. and also protects Nos us. guarda con su poder. He guards us with his own power. Porque a todos los hijos de Dios, Because all the children of God, nada nos puede dañar. nothing can harm us. Porque a todos los que aman a Dios, Because all those that love God, todas las all cosas things nos ayudan a work out bien. for the good. Pero hay que creerle a Dios en todo. But we must believe God in all things. Su palabra es verdad. His word is truth. Y el apóstol le dice, And the apostle tells him, fuiste sellado con el Espíritu Santo de las promesas, you were sealed with the Holy Spirit of promise. que es las arras de nuestra herencia. That is the guarantee of our inheritance. Las arras. Guarantee. Las arras Guarantee. era como, viene de una palabra arrabón, que era algo que se daba como por adelantado. From the original word in Greek comes from the word arabon, which was something that was given Una beforehand. prenda por adelantado A jewel that was given ahead of time para asegurar que eso es mío. to que doy ensure adelante. that something belonged to me. It was like a down payment. En los manuscritos se registra que se utilizaba mucho para dar una cantidad de dinero, lo mismo por un animal o hasta por una esposa, dinero que se daba. And in old manuscripts, sientan mal. it's a register that either a amount of money or it was given for an animal or even for a wife, an amount of money was given as No a que down seamos payment. la misma cosa. Not that we are the same No hay que thing. confundir tampoco, ¿eh? Let's not get confused now. Esas son las arras.
That is the guarantee. Y aquí dice el apóstol, no, que son las arras de nuestra herencia. And the apostle here says that this is the guarantee of our inheritance. En su primera carta a los Corintios, First letter to the Corinthians, el apóstol Pablo le escribe the diciendo, apostle Paul writes to them saying, y el que nos confirma con vosotros en and he Cristo, that confirms us with you in Christ, y el que nos ungió es Dios, and he that anointed us is God, el cual nos ha sellado who has sealed us y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. and has given us the guarantee of the Spirit in our hearts. En el capítulo 5, In chapter 5, en los versos 4 y 5, verses 4 and 5, dice, it says, así también nosotros que estamos en este tabernáculo, and in that same way we that are in this tabernacle, gemimos con we angustia, cry out in anguish, porque no quisiéramos ser desnudados, because we do not want to be become naked, sino revestidos, not unclothed but be clothed, para que esto mortal sea absorbido por la vida. so that this is deadly will be absorbed by life. Y el mismo que nos hizo para And esto the same one that made us for this end nos ha dado las arras del Espíritu. has given us the guarantee of this. Con estos versículos, With these verses, escuche, con estos listen, with versículos, these verses, Dios se compromete a sí mismo God commits himself de cumplir todo lo que ha to prometido. fulfill all the things he's promised. Ahora bien, escuche, Now listen carefully. para mí, According to me, la parte más gloriosa es esta, this is the most glorious part para mí. for me. Cuando nosotros pensamos en las arras, When we think of the guarantee, esa garantía que se dio, que nos ha sido dada, las arras del that Espíritu, guarantee that has been given to us, pensamos que es para asegurar nuestra herencia. we think that that is to assure our inheritance. Estamos pensando en nuestra herencia, We are thinking about our inheritance. pero las arras del Espíritu But the guarantee of the Spirit no fue algo adelantado para asegurar nuestra herencia. wasn't a down payment to ensure our inheritance. Nuestra herencia Our- ya está segura. Our inheritance is already assured. Recuerde que Dios nos predestinó Re- a tener herencia. Remember that God predestined us to have inheritance. Fíjese la palabra aquí muy This is a importante. very important word now. Dice que es las arras de nuestra This herencia. says it's the guarantee of our inheritance. La palabra clave aquí es hasta The key word is here, until la redención de la posesión the adquirida. redemption of the purchased possession. Nuestra herencia Our inheritance incluye includes la resurrección del the cuerpo, resurrection of the body, la glorificación de the nuestro cuerpo, glorification of our body, el día de la resurrección de nuestro the cuerpo, day of the resurrection of our el body, día que nuestro cuerpo sea the glorificado. day that our body will be glorified. Hemos tenido la total redención. We will have the complete redemption. Nuestra redención ha sido completa. Our redemption will be complete. Ahora escuche, Now listen, el Espíritu Santo the Holy Spirit es las arras is the guarantee hasta la redención the redemption de la posesión of the purchased adquirida. El día de nuestra the total day of redención. our total El día que redemption, nuestros cuerpos sean the day glorificados. that our body be glorified, Ese día that day nosotros pasaremos a ser we will become totalmente Totally posesión de a Dios. complete, total purchase Este of es el God. clímax de nuestra Possession herencia. of God. That is the Amén. climax of our inheritance. Vamos a ser total posesión We de will be a Dios. complete possession of Vamos a God. pertenecerle a Dios We will completamente. belong to God completely. Amén. Una muchacha A young lady de novia con un joven, who is a girlfriend with a young man. con un joven que la ama como Cristo a la iglesia. A young man that loves her the same way that Christ loves the church. Esta muchacha está esperando ese día. This young lady is awaiting this day. Ese día donde ella le pueda pertenecer totalmente a su amado. This day when she will be able to belong completely to her beloved. Está esperando ese She día is waiting for that day. donde ella sea completamente de él. Well, she will belong completely to him. El muchacho The young man le ha dado el anillo de compromiso. has given him Le ha dado las arras, le ha dado ya un adelanto. he has given him the ring.
Pero él también está desesperadamente esperando But he is also desperately Ansioso. awaiting anxiously por ese día for that day donde ella sea completamente where suyo. she will belong completely to him. Dios el Padre God the Father dio las arras gave the guarantee para las bodas del Hijo. for the wedding of the Son. Dios el Padre God the Father dio las arras gave the rings a la novia del Hijo, to the a la girl iglesia. of the church, the bride. El pueblo de Dios The people hoy of God today, y aquel día and that day, está esperando ansiosamente ese día. he is waiting for El that novio day espera anxiously. con gozo ese día The groom is waiting for that day cuando su joyfully, pueblo when his people, totalmente redimido, completely and totally libre de redeemed, todos los efectos del free pecado, from all the effects con of su sin, cuerpo glorificado, body pueda ser glorified, totalmente posesión He will be suya. a complete Celebrar las possession bodas of del the Cordero. Lord. Aleluya. Celebrar las bodas del they will Cordero. celebrate the wedding of the Lamb. Aleluya. 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 Entonces esas arras So those rings, Dios la dio, nos la dio de adelanto God gave us a down como payment garantía as a de guarantee que vamos a ser totalmente that posesión we will be a de Dios. total, complete possession of God. Literalmente Literally, se cumplirá it will be la palabra fulfilled. dicha por Jehová. The word said Y by the vosotros Lord, seréis and you shall mi be especial tesoro. my special Aleluya. treasure. Hallelujah. Aleluya. 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 Entonces el sello del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo So the seal en of the las Holy arras Spirit is the de que guarantee serás posesión that you total. will be a complete Dios. possession of God. Amén. 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 Y todo And everything para alabanza for the de su praise gloria. of his glory. Aleluya. El hecho de que Dios salvaría The fact that God would save pecadores corruptos corrupted sinners haría acumular would accumulate alabanza y alabanza y praise and alabanza y praise and alabanza y praise and alabanza praise sobre and su praise nombre. up for his name. Y todas sus criaturas And le all- glorificarán. And all of his creation will glorify Las que him. están en los Those cielos, that are on heaven, las que están en la those that tierra, are on earth, las visibles, those that are visible, las invisibles, invisible no ones, solamente en este tiempo, not only in sino this también time, en el tiempo venidero. also in the coming Y days. nosotras, And we, su iglesia, His su church, pueblo redimido, the redeemed seremos people, la más gloriosa manifestación de su amor, de su we gloria will be y de su the most gracia. glorious manifestation of his love Aleluya. and his glory. Aleluya, póngase de pie Rise to y your alabe al que vive y reina and praise por los the one siglos that lives de and los reigns siglos. forevermore. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestes en Cristo. A su nombre sea la honra, a su nombre sea la gloria y el poder y el honor, la riqueza y la fortaleza por los siglos de los siglos.